Oye, de Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. ¿Se acuerdan del Calmecac o Calmecac? ¿Cómo le hacían en la escuela a pronunciarlos? Lo pronunciabas mal y te bajaban un punto. Y así me pasaba a mí, y era la escuela elite, o sea, la más sofisticada, la fifí, pues, de Tenochtitlan y de la educación antigua mexicana. Una civilización que era avanzadísima, que era la civilización azteca. La educación estaba principalmente destinada a los nobles, a la élite, a la gente que era o aquellos hijos de los emperadores y pues subemperadores o secretarios, como se dice ahora. Y para eso está Se me Luz Helena olvidó. Mainero hoy para platicarnos del Calmecac y quiénes eran sus estudiantes. Bueno, pues casi sigue siendo igual, ¿no? Y ahora que está tan mal la educación pública, pues casi la educación es para la élite. Oye, bueno, gracias, Eddie. Nuevamente, siempre es un placer estar aquí contigo. Me Gracias. divierto mucho contigo, además. Y fíjate que precisamente este tema yo decidí tocarlo por este asunto. Digo, hoy en día el tema es la educación en México, no la educación. Y más que, digo, hoy por hoy los libros, los dichosos libros de texto, pero vaya, la educación está mal desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo. Muchísimo tiempo, muchos sexenios. Pero bueno, como es el tema de moda ahorita, los libros de texto, y yo me he metido mucho a este tema. A mí me fascinan los mexicas, me he metido mucho a la historia mexica, me he metido mucho a la historia de la educación mexica, porque además, como bien dices, bueno, una gran civilización. De hecho, pues los mexicas es como la última civilización prehispánica que hace así como su entrada, ¿no? A este escenario de la historia. Ya después de los mexicas, pues la conquista, ¿no? Y precisamente la gran aportación de los mexicas va a ser la educación. Ellos llegan, son los últimos en aparecer, así es que bueno, pues van a tomar todo de las civilizaciones anteriores, ¿no? De los toltecas, todos los conocimientos de los toltecas, de los teotihuacanos, pero la gran aportación de ellos va a ser la educación. Y eso es lo que los va a convertir en la gran civilización y en el gran imperio en el que se convirtieron en tan solo 100 años, desde que llegan hasta que empiezan, pues como todas sus conquistas, y empiezan... Igualito que ahora. Igualito, sí, seguro. Pero, pero fíjate, esa es la gran tragedia, ¿no? Que es un hecho y además todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice. La educación es lo único que saca adelante a los pueblos. Y además, qué ejemplo tan claro y tan, bueno, no lo podemos decir tan actual, pero tan nuestro, ¿no? Como el tema de los mexicas, de ser un pueblo que llegan de quién sabe dónde, de un lugar allá lejano, Aztlán, 200 años caminando, llegan, nadie los quiere aquí, nadie sabe de dónde son, digamos, don nadie cuando llegan aquí a la cuenca. En tan solo 100 años se van a convertir en un gran pueblo, precisamente porque una de sus grandes contribuciones, pues repito, va a ser la educación, ¿no? Con todo además lo que implicaba. Porque además, déjame corregirte una cosa, la educación no nada más era para la élite. El Calmecac era la escuela de la élite. Ah, ok. Sí, no, la educación era para todos. Ujú. Digamos que la educación gratuita Era y para como en los todos era países nórdicos, como en Suecia, exactamente Suecia o Dinamarca, ¿no? Que decían que también íbamos a tener el gran sistema el médico gran como sistema de Dinamarca. salud. Sí, 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 exactamente. Pero no, la educación es para todos. Lo que pasa es que cada grupo social va a su propia escuela, ¿no? Entonces, ahí no podemos, a lo largo de miles de años en la historia nada más hablamos de dos grupos sociales. No existe la Edad Media, digo la clase media. La clase media aparece hasta la burguesía en el Renacimiento prácticamente, ¿no? Pero prácticamente hasta el siglo XV nada más hablamos de dos clases sociales. La clase alta, nobleza, monarquía, aristocracia, ¿no? Y la clase baja, el pueblo. Y en el caso de los mexicas, cada uno tenía sus escuelas. El Calmecac era tan importante que se encontraba dentro del recinto ceremonial, donde estaba el Templo Mayor. Enfrente del Templo Mayor se encontraba. En ese gran recinto, pues había alrededor, según las crónicas españolas, alrededor de 78 construcciones, entre templos, el Calmecac, diferentes estructuras, ¿no? El caso es que eran 78, es más que 78 templos, 78 estructuras, las que había adentro. Una de ellas era el Calmecac. Y como tú bien decías, pues era la escuela de la élite, para los que iban a convertirse en gobernantes, para los que iban a convertirse en sacerdotes y para la élite militar, los caballeros águila, los caballeros
el águila y cuáles eran los otros, los jaguar o no sé qué, no, eran 12, esa como la élite de los militares, ellos iban, que formaban parte de la aristocracia, eran los que iban a esta escuela, y el resto del pueblo tenía en cada uno de sus barrios, la ciudad de Tenochtitlán se dividía en 4 barrios, cada barrio tenía su propia escuela también, el Tepochcali. Recibían una educación distinta porque, bueno, no estaban destinados a gobernar, a convertirse en los grandes sacerdotes, en los líderes militares, ¿no? Los que estudiaban en el Calmecac y los que iban al Tepochcali también recibían una educación muy, muy completa para poder tener un oficio, para poder trabajar de lo que fuera, pero además una educación intelectual también importante. Todos aprendían de música, todos aprendían de historia, todos aprendían a respetar a sus mayores, todos aprendían a respetar a las autoridades. Y lo más importante es que en ambas escuelas, y ay, cómo deberíamos nosotros de aprender de los mexicas, de verdad. Es que el error que tuvimos o tuvieron nuestras autoridades es que en lugar de mandarnos al Tepozcali, nos mandaban al Pozzolcali. Entonces, por eso todo, Oye, todo y está nos quitaron civismo. por eso te digo, nos quitaron el mismo que era tan importante. Entonces, Pozzolcali, pues es donde comen pozole, ¿no? Híjole, sí. Y Nada más. ya nos afectaron, o Sí, sea, nos pero afectaron yo creo que completamente. si cambiamos las letras la hacemos. Ojalá se pudiera. Pero fíjate, lo más importante era los valores que se les enseñaban. Por eso fueron grandes. Tú quieres hacer grande a un país, quieres hacer grande a su ciudadanía, tienes que educarla. No nada más con la educación intelectual, por supuesto, ¿no? Para que pueda salir al mundo y pues poderse enfrentar a cualquier ir a cualquier otra universidad o estar a la par de cualquier otro país, ¿no? Ujú. ¿No? Es el gran problema que ahorita tiene México en muchos sentidos, ¿no? Que, híjole, la educación en el aspecto de las disciplinas o la forma, o los maestros, la forma como están enseñando, no nos están haciendo competitivos. Pero para los mexicas lo más importante, además de todas estas disciplinas y todo este aprendizaje, digamos, intelectual que se les tenía que dar, eran los valores. Para ellos era importantísimo enseñar a los niños, sobre todo a los que entraban aquí en el Calmecac, porque se iban a convertir en los líderes de la sociedad. Era importantísimo educarlos en una serie de valores: fuerza, templanza, organización, disciplina. Ciencia. Por supuesto, ciencias, tienen que tener conocimiento de muchas cosas, ciencias, cualquier tipo de ciencias, ¿no? De las ciencias naturales, matemáticas, digamos, lo que a ellos se les enseñaba, historia, filosofía, mucho religión, mucho música, la parte religiosa estaba muy presente, pero sobre todo era la parte de los valores, porque la idea era crear una sociedad educada, ordenada, organizada, respetuosa. Digo, híjole, ¿dónde quedó todo eso? Lo vemos hoy en día. Bueno, aparte se lo llevaron los mismos españoles cuando conquistaron, claro, ¿no? Y entonces no, trajeron claro. su antigua y protocolaria escuela muy cerrada, que era la antigua escuela española, procedente de la antigua escuela francesa, influenciada por la antigua escuela monárquica y de cuello alto de Inglaterra, y eso se quedó hasta la fecha. Pero además, ¿sabes qué? Una educación en la que hicieron por completo a un lado a los indígenas. Hubo todavía en el siglo XVI hubo un intento importante por parte de frailes franciscanos, Fray Pedro de Gante y Fray Juan de Zumárraga y ciertos frailes que hacen estas primeras escuelas, sobre todo esta escuela que fue tan importante en Tlatelolco, la de Santiago de Tlatelolco, la Imperial Escuela de Santiago de Tlatelolco, que duró más o menos el siglo XVI, ¿no? Y cuando los frailes llegan y ven la inteligencia que tiene esta gente, porque están acostumbrados a aprender y además a tener un alto conocimiento. Entonces, el nivel intelectual que tienen, la capacidad de aprender, los frailes se dan cuenta que esto hace posible acercarlos al conocimiento occidental. Pretenden enseñarles filosofía occidental, acercarlos a los textos, a los antiguos textos clásicos. Para los frailes, el proyecto que tenían los frailes era educar a esta clase aristocrática, sobreviviente, por supuesto, porque sabemos la cantidad de indígenas que se murieron, ¿no? Con la conquista y las enfermedades y las guerras y todo. Pero bueno, que la élite, no nomás mexica, sino de los pueblos que iban siendo conquistados,
educaran a su vez a su población, para tener una población indígena educada. Ujú. ¿Qué fue lo que pasó? Que a fines del siglo XVI, a los españoles, al gobierno español, pues no le conviene tener indígenas No, educados. claro que no, No les porque conviene. podrían generar una insurrección que se dio, pero Claro, no se dio claro. solo de los indígenas, se dio de los criollos. Sí, por supuesto. Digo, eso ya vendría mucho tiempo después, ¿verdad? Ujú. Por eso siempre también estuvieron en contra de esa educación como muy abierta, esa educación pues muy ilustrada, ¿no? Que en el siglo XVIII se le estaba dando a los criollos, que sobre todo los jesuitas le estaban dando a los criollos. Pero te digo que allí hay un rompimiento desde el momento en el que el gobierno español, sobre todo más que el gobierno, más que el rey, más que el gobierno en España, el gobierno virreinal aquí se da cuenta que no, eso de tener un grupo, una élite indígena educada, pues no es conveniente porque pues todo lo que implica la educación no cuestionas, Ujú. no te sometes, ¿no? Todo lo que implica, pues no les convenía. Y entonces ellos terminaron a fines del siglo XVI, pues va desapareciendo. Además, conforme todos estos primeros frailes van muriendo, pues digamos que no son sustituidos y va desapareciendo, desaparece para fines del siglo XVI Y esta escuela, además, acuérdate que cuando ellos iban al Calmeca. Calmecac, estaban los sabios de la sociedad que les enseñaban tanto estrategias de guerra como religión, Ujú. como educación Sí, en general, claro, claro. civismo, como bien lo decías. Pero cuando ya llegan los españoles y pasan esta primera etapa de los frailes que tú comentas, eh, empieza a deformarse la educación. Y cuando los religiosos les tienen que enseñar que se pueden pagar indulgencias, pues ya hay un primer paso a la corrupción, ¿no? Porque yo puedo hacer mal, pero si pago una indulgencia, entonces me van a perdonar. Cosa que en la religión de los aztecas no sucedía, ni de ninguna tribu, ¿eh? No, no, No no, no, se ninguna. permitía ningún pago para ser Cero. liberado del castigo de Dios, del Dios que fuera. Era tal la organización y la disciplina que en esta escuela se les daba a estos niños. Los niños al Calme entraban puros hombres, por supuesto. Las niñas recibían educación en casa, Ujú. pero los hombres, bueno, que estaban destinados, digo, que, o al gobierno, o al sacerdocio, o a esta élite militar, ellos entraban a esta escuela alrededor de los 7 años, estaban como hasta los 15. Entre los 7 y 15 era cuando entraban, pero eran muchos años, era además un internado. Ellos estaban ahí los del Tepochcali, el pueblo regresaba a su casa. Pero esta era, la del Calmecac, era una educación tan integral que tenían que estar ahí. Y además, de verdad que era una disciplina brutal, que tal vez hoy los derechos humanos dirían, qué cosa tan espantosa, qué barbaridad, pobres niños. Pues no, porque estos indígenas, estos mexicas, los levantaban de madrugada, los metían al agua fría. Calmecac estudiaban habilidades militares, estudiaban religión, estudiaban civismo, de la época, por supuesto, música, artesanía y otras cosas. Pero no tenían libros, afortunadamente, porque si tuvieran los libros de ahora se pegaban un tiro, ¿no? Pero los códices eran manuscritos ilustrados y de ahí entonces es que transmitían el conocimiento. Claro, claro. Era además por tradición oral. Entonces los grandes sabios habían escrito los manuscritos, digo, habían hecho los códices, se seguían haciendo muchos códices, pero todo esto, toda la historia, toda la teología, digamos, que ellos tenían, la tenían ahí plasmada. Ujú. Entonces ellos se dedicaban a estudiar todos estos códices, a estudiar todas estas historias de los dioses y de su historia propia. Entonces era gente que se leía con un vastísimo conocimiento, pero además lo más importante, Eddie, es que eh, pues a diferencia de ahora, lo que ellos buscaban era, sobre todo para los gobernantes, que fuera 100% gente capaz, con las habilidades y con los valores para poder dirigir a su pueblo. O sea, digamos que utilizando términos actuales, ellos sí buscaban 90% de capacidad y de conocimiento y 10% de lealtad. Es más, la lealtad en automático se daba. Cuando tú tenías esta educación, en automático te sentías orgulloso de lo que eras, en automático tenías esta lealtad
hacia tu tlatoani, hacia tu gente, hacia tu pueblo, porque te sentías orgulloso. Ellos se sentían orgullosos. Claro, de lo claro, que como era. debe ser. O sea, un buen maestro hoy en día, y en tu época y en mi época de estudiante, pues un buen maestro hacía que le echaras todas las ganas y sacaras buenas calificaciones y estudiaras. Y un mal maestro, como era mi maestra de historia, la maestra Carbó, Margarita Carbó, que era pésima maestra, hablaba y hablaba y hablaba y ahí lo que captabas. Y si tenías un poco de dislexia y ADD como yo, pues ya te imaginarás. Bueno, esos maestros no te ayudaban a aprender. Nada. Ahí había maestros que hablaban, no podían escribir, pero tenían que aprenderlo Ujú. los jóvenes de memoria, porque todo era platicado. A Así alguno le es. tocaba dibujarlo, ¿no? Yo creo que yo aprendí jeroglíficos aztecas por cómo escribo, fíjate. Yo creo que eso me heredaron. No, pero exactamente así era. Escuchaban, sabían escuchar, ponían atención, estaban absolutamente focus en lo que sus maestros les estaban diciendo. No había distractores, porque además la disciplina que recibían a lo largo del tiempo los llevaba a enfocarse en lo que tenían que enfocarse. Y cuando estaba con un maestro, con el otro, no necesitaban estar escribiendo, estaban escuchando. Y todo lo Ujú, entendían y todo lo captaban. No era aquí tomar nota, tomar claro. apuntes. Ese concepto no existía. Ellos escuchaban y se les quedaba. Entonces, es una educación que de verdad fue una desgracia, como tantas cosas que se perdieron, ¿no? Con la conquista, con todo lo bueno que nos trajo, pero pues con las grandes pérdidas que implicó, porque finalmente la civilización mexica era una civilización de altísimo Ujú. nivel, sofisticadísima, Sí, el mismo Cortés preparadísima, quedó sorprendido de la sorprendido educación y la civilización. de la civilización, de la ciudad, de la educación, de la limpieza, de la gente, de cómo funcionaba esta sociedad, de la limpieza de la ciudad, las ciudades españolas. Bueno, las ciudades europeas, ¿no? Que estaban Todas saliendo de eran, Mira, era un era una cosa cochinero. espantosa, un cochinero por ser la cantidad de pestes que había. Digo, aquí no es que no hubiera, pero no tenían que ver tanto por la falta de limpieza. El temazcal, vaya, es algo totalmente prehispánico, se lavaban varias veces al día. Entonces, desafortunadamente muchas de esas pues prácticas desaparecieron. Pero además, fíjate que lo que es muy interesante es que hoy en día se puede visitar el Calmecac. ¿Dónde hay un Calmecac? Pues se descubrió el Calmecac, este Calmecac Ese que que se está encontraba en en, el centro, en ajá, el Templo Mayor, en el frente al templo, Templo frente Mayor. al Templo Mayor, se descubrió en 2007, de forma, pues como sucede en todos los descubrimientos, ¿no? Antiguos en todo el mundo. Ya por supuesto se había descubierto el Templo Mayor y bueno, desde entonces que empieza todo este proyecto Templo Mayor, se empezaron a hacer más excavaciones y todo. Y en 2007, ahí en la calle de Guatemala, que es la que está exactamente enfrente del Templo Mayor, en uno de estos, bueno, no los tantos edificios, porque ya ese edificio ya estaba en comodato del gobierno español, porque es la Casa de Cultura de España. Ujú. Y estaban una casa preciosa, de frente muy chiquito, pero una casa hermosa, una fachada preciosa de canterite sontle del siglo XVIII. Ahí haciendo trabajos en el subsuelo, en el sótano, pues se encuentran de repente el Calmecac. Y bueno, vaya sorpresa, ¿no? Y no es que sea mucho lo que tengas que ver, pero el simple hecho de estar ahí, hay muchos objetos que se han encontrado desde bueno, por supuesto, prehispánicos y del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, porque pues la cantidad de gente que fue pasando por ahí, ¿no? Es la historia lo que nosotros vemos en ese espacio. Pero cuando tú conoces la historia de ese lugar, lo que ahí se vivió, lo que ahí se enseñaba y entras, de verdad que sientes como toda esa energía que se quedó ahí en ese espacio que durante 500 años pues permaneció oculto. Y luego, ¿cómo evaluaban a los estudiantes? ¿Y qué pasaba cuando un estudiante era sobresaliente? Ah, no, pues el que era sobresaliente, por supuesto que iba a tener, tenían jueces, por ejemplo, también. Entonces, pues iba a ser considerado dentro de los top de los jueces, iba a ser dentro de digamos, dentro del aspecto militar, iban a ser los generales, digamos, Ujú. los mejor evaluados. Ellos tenían, fíjate que yo no he encontrado de qué manera evaluaban, pero lo que sí es un hecho es que los que no pasaban las pruebas eran absolutamente desacreditados, ¿eh? Bueno, los Los corrían. corrían de eso ay no, pobrecito, vamos a pasarlo porque se va a traumar. No, nadie se traumaba en aquellas épocas.
Los niños dicen que se trauman de unos años para acá. Ni nosotros, cuando nos corregían en rojo y nunca nos traumamos. Entonces, la idea era fortalecer el carácter, esa educación tan dura que hoy a muchos tal vez les parecería pues escandalosa, pero simplemente era para fortalecer el carácter. Y por eso, bueno, pues no en balde, en tan solo 200 años, que fue pues el periodo de sobrevivencia de los mexicas, se convirtieron pues en el gran imperio en el que se convirtieron. Por esa fortaleza, por esa templanza, por ese orden, por esa organización, esa disciplina, ese amar lo que ellos eran, pues los llevó a convertirse en el pueblo en el que se Yo convirtieron. no sé si sabes que el Huehuetlatoli, que era el libro de las enseñanzas de los padres a los hijos, el libro principal está resguardado en la universidad, en la biblioteca Bancroft, en Estados Unidos, donde viene toda la información, todo lo que se les enseñaba de el trabajo en metales, el trabajo de piedras preciosas, el plumario, la composición de cantos, oratoria, jardinería, pintura, eso que iba de padres a hijos, el famoso Huehuetlatoli está en esta biblioteca. Es que además fíjate que después, afortunadamente, los frailes hicieron una compilación de cómo se encontraron una civilización viva. Entonces, pues ahí estaban los códices, ahí estaba todo, ahí estaban los sacerdotes, los maestros, que fueron los que les hablaron a los frailes. Y afortunadamente, concretamente los franciscanos fueron los más interesados en recuperar todo esto. Sí los cristianizaron y sí les cambiaron muchas cosas y les cambiaron toda la mentalidad, pero se dieron cuenta del valor que tenía todo esto. Entonces, afortunadamente se conservó. Pues, Luz Helena Mainero, ¿dónde te escribimos para ir a un curso de estos o a un recorrido al Calmecac? Pues mira, en mis redes sociales, que en Facebook es Luz Helena Mainero, así tal cual para que no haya pierde, igualmente en Instagram, Luz Helena Mainero, ahí me pueden encontrar. Porque si Ahí haces yo subo recorridos al Calmecac, ¿verdad? Sí, claro, claro. Se hago recorridos al Calmecac y a muchos lados. Y es un lugar de verdad hermoso y cuando conoces toda esta historia es cuando de verdad dices dónde quedaron esos tiempos. Se fueron. Muy bien, muchas gracias, Luz Te Helena. lo agradezco nuevamente. Voy a una pausa y Qué volvemos a gusto. 88.9 Noticias, información que sirve y en todas las redes de Eddie Warman.